Estimados amigos, muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de su programa Línea Política, donde se va a analizar en profundidad algunos de los temas más importantes ocurridos en la historia política de este país, que tenga evidentemente repercusiones con el presente. Este es un programa que es producido por la Coordinadora Republicana y puede ser seguida por sus redes de YouTube en el canal CRTV. Asimismo también por VES TV de VES Cable, por el canal VHTV de Cable Más, por el portal La Abeja y con Conectados TV. Soy Ángel Delgado y estoy aquí con Enrique Valderrama para llevar adelante el análisis correspondiente. Muy buenas tardes, estimado Ángel. Encantado de estar de nuevo aquí en Línea Política, en, como decimos siempre, un análisis más allá de la coyuntura. Y justamente frente a nosotros se viene desarrollando hace algunos días un asunto que, si bien es noticia en este momento, en realidad tiene una datación histórica de hace mucho tiempo, digamos apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y es fundamentalmente lo que ocurre en Medio Oriente alrededor de Israel y Palestina. Sí. Sean estas primeras palabras para condenar sin ambages y enérgicamente la acción de la banda criminal terrorista Hamas, que en un ataque artero ha cobrado la vida de muchos ciudadanos israelíes, entre ellos niños, mujeres embarazadas, ancianos, gente indefensa. Y evidentemente esto no ha sido condenado con la energía suficiente por algunas izquierdas en el continente, incluso en el mundo, y creo que todo demócrata debe empezar puntualizando que el ataque terrorista de Hamas sin duda es repudiable y hay que condenarlo. Yo creo que sí, creo que esto es fundamental, es un deslinde que hay que hacer desde una posición democrática, donde no podemos tolerar que los problemas políticos, por graves que sean, los problemas económicos, sociales de la población, repito, por graves que sean, por preocupantes que sean, puedan resolverse a través de una vía violenta que además, de modo sorpresivo, se ceba con blancos civiles. Ni siquiera es un enfrentamiento militar. No respeta las reglas de la guerra y lo que busca es crear temor, aterrorizar a la población. Y en este caso concreto, creo yo que le hace un flaco favor. Jamás le hace un flaco favor a la causa palestina, porque lo que va a traer esta actuación demencial sin duda es mayor sangre, sufrimiento para un pueblo que casi ya un siglo, más de 70 años, viene sufriendo lo indecible porque ha perdido su territorio y vive en condiciones realmente paupérrimas, y esto reconocido por las instancias oficiales de Naciones Unidas. La condena que nosotros hacemos sin ambages, sin ningún tipo de duda, la actuación de Hamas, que la consideramos criminal y terrorista, no nos puede tampoco hacer olvidar que esta se produce en un contexto que, para comprender a cabalidad el problema, tiene que ser analizado. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos de este programa. Analizar cuál es la historia, cuáles son los antecedentes, por qué finalmente este grupo violentista, integrista, Hamas, puede actuar y provocar, digamos, el estallido de violencia en la zona del Medio Oriente. Y granjearse buena parte de respaldo popular, porque recuerda que en la zona de la Franja de Gaza, a través de consultas electorales, de elecciones, el grupo Hamas obtuvo un respaldo popular importante, ganó las elecciones. Claro. Pero antes de entrar a ese tipo de detalles, es importante empezar señalando el origen de todo esto. Y corría la Segunda Guerra Mundial, culminada esta, ocurrió evidentemente uno de los más grandes genocidios de la historia de la humanidad, relacionado con la Alemania hitleriana en ese momento, alrededor del tema del Holocausto, y había, desde el punto de vista internacional, de una u otra manera que darle una viabilidad, un resarcimiento, digamos, histórico al pueblo de Israel. Por lo tanto, se genera las circunstancias de crear un Estado judío en el territorio, digamos, partiéndolo en dos, un Estado judío y un Estado palestino. Ese es el punto de origen del tema. Empieza justamente en los 40, hace más de casi 80 años. Hay una resolución de Naciones Unidas, efectivamente, donde los vencedores de la barbarie hitleriana, entre ellas el Holocausto,
quisieron, como tú has dicho bien, resarcir al pueblo judío que tenía una demanda antigua. Hacia fines del siglo XIX se formó un movimiento llamado sionista, que lo que buscaba era la construcción de un Estado para el pueblo de Israel. Estado que lo había perdido, por cierto, casi 2000 años atrás, por decisión del emperador Tito, que en estas acciones del entonces, casi 2000 años antes, erradica a los judíos de este territorio y destruye lo que era Israel en ese momento. Pasa por supuesto el tiempo, hay una diáspora judía que está por todo el mundo. Es un pueblo que se considera una nación sin Estado, sin un territorio donde asentarse, y siempre fue un problema en las relaciones que tuvo dentro de aquellos países que habitó. Pero independientemente de esto, hubo efectivamente, con la resolución de Naciones Unidas del año 48, una vocación resarcidora por parte del mundo democrático y del mundo libre frente al holocausto que había ocurrido contra el pueblo judío. Lamentablemente, esta decisión de Naciones Unidas no se hace en un territorio cualquiera. Es verdad que Herzl estaba buscando distintos lugares para montar el Estado, inclusive querían hacerlo en Argentina, pero finalmente, por razones históricas, ubicaron y prefirieron hacerlo en Palestina, porque Palestina había pertenecido, todo el mundo árabe, al Imperio Otomano, que ya se había disuelto a fines de la Primera Guerra Mundial. Se había disuelto, y estos territorios habían quedado como mandatos administrados por los ingleses. Así es. O sea, la zona de que hoy día ocupa Palestina era una zona bajo control británico. Una suerte de protectorado británico. Así es. Entonces los británicos empezaron a favorecer una suerte de inmigración, ¿no? Porque esa era la idea que ya se tenía de entonces, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, visto la tragedia del pueblo judío, se buscó entonces un resarcimiento histórico permitiendo la construcción de un Estado judío, llamado Israel, en dicha zona, que repito, estaba ocupada por otros pueblos, donde también había judíos, por cierto, que habían quedado, pero que no constituía una unidad política. Era una zona geográfica, un territorio con mucha población que profesaban principalmente el Islam. Por eso que esta construcción, esta edición de Naciones Unidas, fue contradicha por los países árabes recién independizados, y se desarrollaron muchas guerras con Israel en un intento vano de querer destruirlo. Esto nunca pasó porque los israelitas, luego de la experiencia, comprendieron de que tenían que basarse en su propia fuerza, en una eficaz, moderna y potente fuerzas armadas que le permitió en sucesivas ocasiones poner a raya los intentos de los países árabes vecinos de querer arrojarlos al mar. Esto no pudo ser posible, y es por eso entonces que el conflicto quedó ahí latente, primero porque logró instalarse el Estado de Israel como una realidad que hoy es incontestable. Nadie podría plantear en su sano juicio que eso desaparezca. Es imposible desde el punto de vista de la geopolítica, del derecho internacional y de la propia realidad. Israel es una realidad que se habrá impuesto. Ustedes podrán tener juicios diferentes, pero es una realidad que no puede ser erradicada simplemente. Pero el problema es que en esos territorios existen poblaciones que están viviendo en condiciones subhumanas, precarias. Esto lo dicen los organismos de Naciones Unidas, y ese es el problema latente, que es una cosa que lacera al mundo, particularmente lacera a los países árabes, que ven como sus hermanos están viviendo una verdadera tragedia porque no tienen las condiciones de vida que les permita desarrollarse como previamente tal. Ha habido múltiples intentos por hacer que finalmente el Estado de Israel no se consolide en el territorio. Ha habido una reacción importante de los países vecinos. Han habido diferentes guerras. Sí. Han competido al tiempo en una guerra fuerte con Egipto y con Jordania. Israel ha terminado venciendo mayoritariamente ha derrotado esos conflictos. a todos los rivales en el área. ¿Sí? Es la potencia hegemónica, respaldada por Occidente además. Y hay que decir sí también de que ha habido algunos territorios en los que fundamentalmente Israel argumenta contra la opinión, digamos, de la mirada palestina, que eran territorios que estaban todavía en disputa, que estaban todavía por esclarecerse quién iba a detentar estos territorios.
e Israel los ha ido copando, los ha ido Claro. de una u otra manera hegemonizando, al punto que hoy día se ha imposado pues una insatisfacción muy grande alrededor del tema Palestina, que sin duda sostengo que tiene que tener una solución política de derecho internacional. Creo que es importante señalar, más aún en estos momentos, en donde de diferentes miradas viene de una u otra manera una suerte de agresión o de ataque hacia Israel del mundo árabe en general, que esto no va a quedar solamente en Palestina, sino se va a extender a diferentes puntos, y yo creo que mal sería pensar que esto puede tener una solución definitiva desde el punto de vista militar. Sí, evidentemente este es un foco que enardece al mundo y hoy día, ya después de la llamada Guerra Fría, hay dos lugares en los cuales hay una violencia militar que tiene para largo, que no se va a agotar prontamente. Me refiero a la guerra que se lleva a cabo en Ucrania y ahora en el Medio Oriente. Esto no le hace bien a la paz mundial, por cierto, y es algo que debe ser erradicado cuanto antes si es que queremos impedir que las cosas vayan a mayores y se produzca pues un enfrentamiento de proporciones que tendría consecuencias funestas para la propia humanidad. Es por eso que nosotros creemos que hay que profundizar en el asunto, pero lo vamos a hacer ya en la segunda parte de este programa, luego de pasar a los comerciales correspondientes. Nos vemos en un instante. Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Estamos de vuelta en la segunda parte de su programa de Línea Política, que como saben es una producción de la Coordinadora Republicana, a la cual pedimos seguir en todas sus redes sociales, especialmente en el canal de YouTube CRTV. Es un programa que se emite por VES TV de VES Cable, por VHTV de Cable Más, por el portal La Abeja y por Conectados Televisión. Estábamos en la parte inicial del programa comentando las implicancias, la perspectiva histórica referido al conflicto de Israel con Palestina. Quería también anotar que se está produciendo movimientos, de acuerdo a lo que detallan los informes, incluso lanzamientos de misiles ya desde otros puntos más allá de territorio o de zonas regentadas por Palestina y más allá de Hamas. Hezbollah está interviniendo también. Hay una presencia alrededor del tema del Líbano. La zona se está calentando desde un punto de vista que podríamos asociar quizás con lo religioso fundamentalista. Y es un asunto que preocupa bastante, porque en estos últimos años Israel había empezado a avanzar y a construir algunas relaciones diplomáticas con pueblos del Islam, estados que mayoritariamente profesan la religión del Islam, y el conflicto que hoy día ha tocado la puerta de Medio Oriente sin duda ha paralizado ese acercamiento, por ejemplo, con Arabia Saudita. En fin, lo que estamos planteando, y quería la opinión de Ángel Delgado aquí, es la solución tiene que ir sin duda por el derecho internacional. Yo sostenía antes de la pausa que pensar que va a haber una solución militar definitiva es pues una ingenuidad, y además implicaría seguramente un baño de sangre, pero creo que tiene que ser de acuerdo a derecho internacional, No, procurando que haya un mínimo entendimiento, pero sobre la base de qué normativa legal. Procurando que se cumplan primero la resolución de Naciones Unidas del año 48 que crea Israel, que dice que en esa zona, en esa geografía, se iban a crear dos estados, un estado palestino y un estado israelita. Claro, lo que fue Israel hoy día, ¿no? Evidentemente hubo mucha dificultad en el lado palestino para formar un estado. Primero porque la zona era desarticulada. Este es un estado partido porque la parte norte, el noreste, llamada Cisjordania, le tocó en ese entonces ser administrada transitoriamente por el Reino de Jordania. Y la parte del sur oeste, que colinda con Egipto, administrado justamente por la República Árabe Unida, por Egipto en ese entonces. Como tú comprenderás, esto se hizo con mucha dificultad, no se pudo hacer, y entonces hoy que ya es imposible que el Estado de Israel desaparezca como bandera política real, y cuando muchos países árabes, empezando por Egipto,
han reconocido la existencia del Estado de Israel. Así es. Y hay otros países que reconocen la existencia de Israel como un Estado. Lo que queda pendiente es la solución de estos enclaves que están en el ámbito de Israel, que territorialmente debiera ser una formación política autónoma, independiente, un Estado propio, pero que por dificultades y en la última etapa, porque Israel considera que eso pondría en peligro su propia existencia, de mil maneras ha logrado posponer, entorpecer, con la ayuda también de los grupos terroristas como Hamas, que con su intransigencia han hecho estallar todo tipo de acuerdos. Yo quisiera recordarles a los amigos que nos escuchan que en el gobierno de Clinton, en la mitad de los años 90, se produjeron los acuerdos de Camp Davis, en la cual estuvo ni más ni menos que Yasser Arafat, que era el jefe indiscutido, el hombre carismático del pueblo palestino, presidente de la OLP, que era la Organización de Liberación Palestina, y que además en su última etapa estaba totalmente dispuesto ya a negociar, había que deponer las armas, y por otro lado, en Israel estaba gobernando el Partido Laborista, el partido de Ben Gurión, de Golda Meir, los que habían formado justamente Israel desde una perspectiva socialista y progresista. Rabin, como todos sabemos, impulsa en estos estados, pero después es asesinado por un fanático religioso en Jerusalén. Y esto, más la muerte después de Arafat y una serie de incomprensiones, posterga, dilata y no se consigue la materialización de este Estado palestino, y sigue siendo la demanda, porque después ya los acuerdos de Oslo, primero y número 2, apuntan en el mismo sentido, construir un Estado de verdad, de modo tal que los palestinos puedan ser dueños de su destino, construir su propia vida, porque hoy no lo están, hoy están en un plan de refugiados. Hay un punto que hay que señalar, que es que el arrinconamiento o el acorralamiento del pueblo palestino, digamos, en la vía práctica, le da justamente gasolina a Hamas. Pero claro. Que es justamente el principal enemigo de una solución de acorde a derecho internacional, porque ellos son radicales fundamentalistas. Incluso los israelíes anunciaron que va a haber una ofensiva militar fuerte en el norte de la franja de Gaza, y muchos palestinos han querido salir también, y algunos de ellos, en lo que han podido seguramente cubrir el territorio, los mismos de Hamas están impidiendo que puedan salir. Sí, claro. Quieren ellos quieren propiciar que haya un baño de sangre lo más grande posible. Claro. O sea, entonces creo que no darse cuenta de las circunstancias en las que vive el pueblo de Palestina en la franja de Gaza, por ejemplo, es darle combustible, como digo yo, a los terroristas. Los grupos terroristas, como filosofía política, no buscan solucionar el problema, no quieren negociar, son fundamentalistas en su petición, y cuando hacen este tipo de actos como el del 7 de octubre, es generar un escándalo mundial y provocar una respuesta desproporcionada, brutal, gigantesca, que al final les permita decir, tuvimos razón porque estos son unas bestias, son unos desalmados, son unos miserables. Pues claro, es una profecía autocumplida porque ellos crean las condiciones para eso. Por eso yo decía que le hace un flaquísimo favor a la causa palestina. En fin, el pueblo palestino en su momento tendrá que erradicar estos comportamientos infantiles, pero a la vez mortales y suicidas, porque ponen la integridad del pueblo. Ahora, estamos escuchando nosotros, Enrique, que Israel va a tomar represalias, se está preparando, está haciendo una concentración, han llamado a 300,000 reservistas, el ejército se prepara para tomar la llamada Franja de Gaza. La Franja de Gaza, como ya expliqué, está ubicada en la parte sur-oeste de la zona en conflicto. Tiene una población de casi 2,5, 300,000 habitantes. Sí. Según se nos explica, es uno de los puntos de los lugares más densamente poblados del mundo en relación a la extensión de los kilómetros cuadrados y el número de habitantes. Que por cierto, nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, cuando visitó, quedó impresionado, dijo que vivían en ratoneras y en condiciones infrahumanas. Entonces no puede ser que a pocos metros de la frontera israelí, que todo el mundo reconoce que es un país floreciente, es un país que se moderniza y que es un ejemplo también de democracia, que provoca la admiración de todos nosotros,
prolifere, digamos, una miseria tan lacerante como la que hay en Gaza y también en Cisjordania, en menor medida, que está en el noreste. Sobre todo porque... Esa situación es inadmisible. Sobre todo porque la narrativa... Es un caldo de cultivo para las violencias de todo tipo, ¿no? Sobre todo porque la narrativa de los radicales va a decir que la pauperización del pueblo palestino, la pobreza del pueblo palestino, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, es atribuible al abuso israelí. Claro. Ese es el punto fundamental. Yo creo que las potencias, la sociedad internacional, lo que tiene que hacer es procurar que haya un nivel de entendimiento antes de que el conflicto escale a niveles mucho mayores. Te digo, he estado tomando conocimiento de que se lanzan ya misiles, como digo, desde el Líbano, desde otros puntos, ya no desde de la parte controlada por los palestinos o bajo la influencia de Hamas, sino ya de otros puntos. Por lo tanto, eso puede escalar, digamos, hacia un tema mucho mayor que va a ser más complicado de solucionar. Por ejemplo, Arabia Saudita ha anunciado que rompe sus relaciones de acercamiento con Israel. Eso es una consecuencia. Irán, que representa un poder musulmán de tipo chiita y que tiene Hezbollah, que es una guerrilla que actúa en el norte de Israel, más bien en Líbano, ya también está preparando ya hay gritos de guerra. Hay algunas incursiones del ejército israelí en estas zonas de frontera. Entonces están dadas las condiciones para que un conflicto mayor, el mundo se incendie por este lado. Y en consecuencia, yo creo que más allá de la lucha religiosa, más allá del problema histórico, lo que el mundo democrático tiene que exigir a los contendientes a que se llegue a una solución, como tú bien has dicho, conforme a los acuerdos que han dictado los organismos internacionales y que pongan en vigencia las reglas del derecho internacional, que se respeten la frontera, que se respeten los acuerdos, que las relaciones sean de convivencia pacífica como corresponde y que los temores que puede tener Israel, la única forma de conjurarlos es reconociendo esto, porque de lo contrario, pretender que su única defensa va a ser su fortaleza militar, probablemente impida que sean destruidos, erradicados, pero no va a poder impedir la violencia constante, persistente y soterrada. Hablaríamos de 100 años más de terrorismo. Va a haber 70, 100 años más de cosas iguales hasta que la pita se rompa. Y por supuesto, es una derrota para Israel no conseguir la paz. No sé si me explico, teniendo ya... Y Estados Unidos, que es el principal apoyo de Israel en el Medio Oriente, tiene que entender lo mismo. Porque a ninguno nos interesa que este hervidero de conflictos siga ahí presente, porque es una amenaza para la paz mundial. Sí, por eso, y además implica necesariamente medidas de orden militar de los propios estadounidenses, que acaban de mandar un segundo portaaviones a la zona en medida disuasoria, en teoría. ¿Pero contra quién? Lo que, para disuadir supuestamente maniobras anti-Israel, que yo no creo que se disuadan. No, pero... por el fundamentalismo del otro lado. Pero es que además, perdóname, no están peleando con un ejército de un estado. No. Que sí entra a la guerra. Es una guerra de guerrillas. Es una guerra de guerrillas miren, Hamas no es el pueblo palestino. De acuerdo. Es un partido, es un grupo que está ahí como nosotros tuvimos. Son terroristas. Nosotros tuvimos a Sendero Luminoso igual, te das cuenta, que causaba estragos a la vida política peruana. Entonces, ahí no hay pues disuasión, ¿no? Y además, ¿qué solución hay? Destruir militarmente a los palestinos, liquidar militarmente a 2 millones de personas. Es imposible. Cuando han dicho que la parte norte de la Franja de Gaza se desplace al sur, eso implica el desplazamiento de más de 1 millón de personas. Y eso es lo que denunciamos de este espacio. Creemos que hay corrientes radicales de ambos lados que están interesados por diversos motivos de que hay una masacre humanitaria en la Franja de Gaza, y creo que eso se tiene que rechazar. Nosotros entonces convenimos, Ángel, en principio, en la condena enérgica y sin ambages a la banda terrorista criminal de Hamas y a tratar de generar corriente de opinión para, lógicamente, se pueda lograr un entendimiento en base al derecho internacional como objetivo común, concesiones, como objetivo común la construcción de la paz en la zona. Más que al pasado, mirando al futuro,
que esto no puede acabar porque es una guerra de desgaste, es una guerra sin fin, cruel, que ataca y perjudica fundamentalmente a la población civil. Ni siquiera es un enfrentamiento de fuerzas militares propiamente dichas, y los israelitas tienen que entender que el resarcimiento que el mundo libre democrático hizo con él, no puede ser pagado, esta deuda, a través del sufrimiento de otro pueblo, como le tocó en sus momentos. No puede haber una solución histórica que pase por el sufrimiento de millones de palestinos que viven en esos territorios y hasta ahora no pueden ver un horizonte de paz, desarrollo y bienestar. Dicho sea de paso, agradecemos el gesto también del gobierno ecuatoriano, del avión que pudo ser puesto a disposición de los compatriotas peruanos para que puedan viajar de regreso a casa. Ha sido un tema sumamente importante y creo que ha sido muy puntual lo que hemos podido orientar a partir de este espacio. Porque el avión presidencial estaba con la señora presidenta en su viaje, imagínate, no sé si de placer, pero por varios lugares. Pero en fin, viaje totalmente inútil. Nada que ver con el tema de fondo. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos y amigas. Esta ha sido Línea Política, una producción de la Coordinadora Republicana, a la cual pedimos seguir en todas las redes sociales, en especial en YouTube, al canal CRTV, gracias a VES TV de VES Cable, a VHTV de Cable Más, al portal La Abeja y a Conectados Televisión. Con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas tardes. Muy buenas tardes o buenas noches ya en realidad. Hasta la próxima semana.